Bendiciones, mis amados hermanos y amigos en Cristo. La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hora. Quisiera compartir con ustedes una reflexión. De cuando en cuando lo estoy haciendo, pero creo que hoy día amerita hablar de una noticia muy alentadora e importante que hemos recibido a través de la información que viene por las redes sociales. En esta última década tal vez han sido muy importante el auge que han tenido las redes sociales y lo que podemos saber y conocer en el momento en que están ocurriendo los eventos. Bueno, en estos últimos 3 días hemos estado viendo a través de publicaciones de diversos hermanos y hermanas, algunos pastores, lo que está ocurriendo en la Universidad de Ashbury, donde alumnos y profesores y otras personas llevan ya mucho tiempo en oración y en una búsqueda espiritual muy importante, lo que se ha traducido ya en algo más allá de lo que es el objetivo de la universidad, eh, y que es una entidad además interdenominacional, no está ligada a una iglesia en particular o a una denominación en particular. Y eso hace todavía mucho más especial e importante lo que ahí está ocurriendo. Eh, Tuve la oportunidad de ver eh, una publicación, un video de más de 5 horas. No vi las 5 horas, pero estuve bastante tiempo mirando cómo se fue desarrollando este mover de Dios allí entre los alumnos, profesores y todos los que están participando. Y ya no es un evento, ya no es una situación local, sino que ya es, por decirlo de alguna manera, patrimonio de todo el mundo, porque a través de los medios digitales, a través de internet, las redes sociales, ya está publicado y se ha compartido y recompartido muchas veces lo que ahí está ocurriendo. Y ya estamos hablando entonces del avivamiento de Ashbury. Eh, Nosotros habíamos escuchado o hemos estudiado, especialmente todos aquellos que pertenecemos al mundo pentecostal, el avivamiento de la calle Azusa, que fue el avivamiento del siglo XX y que afectó a todo el mundo a partir de ese momento en adelante, en, y lo que ocurrió, digamos, posteriormente a ese comienzo de avivamiento allí en la calle Azusa. Luego de eso vinieron otros digamos, movimientos de parte del Señor en distintos lugares del mundo, a mitad del siglo, un poquito pasado la mitad del siglo también, en algunas ciudades en particular. Dios se movió, se manifestó y ocurrieron cosas extraordinarias. Y ya hacía un tiempo en que no escuchábamos algo como lo que hoy está ocurriendo. No estoy hablando de que no ha ocurrido en otras partes, solo que aquí no está, como dije antes, no está ligado a una denominación en particular, sino que es la búsqueda de hombres y mujeres que están en el estudio de la palabra del Señor, y comienza entonces a aflorar un hambre por Dios a través de esto.
Bueno, ¿hacia dónde quiero ir? Lo que ocurre es que cuando se dan situaciones como esta, generalmente se comienzan a fijar patrones o a hacer paradigmas para decir esto ocurre de esta manera, por esta razón, y entonces se trata de imitar o copiar lo que allí ocurre. Eh, lo importante es que debemos tener claro y saber eh, por qué está ocurriendo. Y la razón fundamental es que el estudio de la palabra, el acercamiento al Señor a través del estudio de la palabra, es lo que produce hambre y sed de Dios. Una búsqueda más allá de, entre comillas, lo normal, donde las personas comienzan a interesarse, los creyentes comienzan a interesarse en tener una cercanía con Dios mucho más profunda que lo que han tenido hasta ese momento. Si el avivamiento no parte por el estudio de la palabra, entonces no es avivamiento. El avivamiento no parte con un mover musical o de cualquier otro estilo. El avivamiento parte porque los creyentes se introducen en el estudio de la palabra de Dios. Dejado en claro esto, que yo creo que muchos lo tienen más que claro, quisiera yo mencionar algunas cosas que deberían ser el resultado de un avivamiento. Por cierto, esta no es la última palabra, no estoy diciendo esta es la última palabra, pueden haber otras cosas más, pero fundamentalmente este debe ser el resultado o parte del resultado de un avivamiento en una comunidad cristiana, como quiera que se llame. En primer lugar, un avivamiento debe producir vidas realmente transformadas por el poder de Dios. Es decir, aquellos creyentes que están involucrados en un avivamiento sienten la necesidad imperiosa de alejarse del mundo, me refiero del sistema, no de las personas, alejarse del mundo para agradar a Dios, para vivir una vida de santidad, una vida de negación a todo aquello que no es compatible con la vida cristiana y con el pensamiento ético y moral de la palabra de Dios. Entonces, primer resultado, vidas realmente transformadas por el poder de Dios. El segundo resultado que podemos ver en un avivamiento es el crecimiento espiritual de los creyentes. Crecimiento espiritual de los creyentes. Los creyentes dejan la inmadurez por una profunda devoción a Dios y por un crecimiento en cuanto a su carácter como hijos de Dios. De tal manera que el avivamiento produce transformación y crecimiento. Y ese crecimiento va a ser notorio en medio de la comunidad cristiana donde se está dando este avivamiento. Lo tercero tiene que ver con el resultado tal vez más importante que debe producir un avivamiento, que es una pasión por los perdidos del mundo. Una profunda pasión por las almas perdidas del mundo. Es decir, si el avivamiento no produce el deseo y el anhelo de ir en búsqueda de los que están perdidos,
entonces no es avivamiento. Si el avivamiento no produce llamados a los creyentes a salir por el mundo y alcanzar a los que no han sido alcanzados, entonces no es avivamiento. Y eso va a producir otro resultado. Cuando el avivamiento está en el corazón del creyente y en la comunidad cristiana donde esto está ocurriendo, entonces va a haber también crecimiento numérico, porque el creyente sale en búsqueda del que está perdido. El creyente sale más allá de sus fronteras. El avivamiento produce misiones transculturales, porque el que está en un avivamiento entiende que el mundo está perdido y necesita a Cristo. El Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, nos constriñe, ¿no? El Espíritu Santo nos obliga, nos empuja a llevar el mensaje de Jesucristo a las naciones. Entonces, amados, anhelamos que aquello que está ocurriendo allí en la Universidad de Asbury ocurra también en nuestras comunidades cristianas. Pero no es una copia fiel, sino más bien es una búsqueda intensa del Espíritu Santo de Dios obrando en la vida de los creyentes. Y quisiera tomarme la libertad de hacer una advertencia. No necesitamos comenzar una peregrinación a donde están ahora los hermanos allí orando en Asbury para recibir el avivamiento. No debemos hacer de ese lugar un lugar de exclusividad de avivamiento, porque el Espíritu Santo está en todas partes, con todas las comunidades cristianas. Aquella pequeña comunidad que está en un barrio lejano de una ciudad o en un barrio tal vez no muy considerado de la ciudad, como aquella comunidad cristiana que está en el centro de una ciudad urbana y creciente. El Espíritu Santo está en las comunidades cristianas escondidas en los países que están cerrados al Evangelio, y está en los países donde la libertad de predicar el Evangelio es muy amplia. Por lo tanto, decimos: Señor, abre los cielos sobre nuestra comunidad, abre los cielos, sigue obrando en nosotros para que podamos tener aquello que tú prometiste que ocurriría. El Señor Jesús, antes de partir, le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Por lo tanto, vamos por ese avivamiento en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Amados, la gracia del Señor les bendiga amplia y profundamente. Amén.